1:25 de la tarde. Este fin de semana tenemos una nueva cita con el teatro de calidad en el Festival de Teatro Aficionado Tamerfest de Manzanares el Real. El sábado 8 de octubre, mañana, el telón de la sala El Rodaje se subirá para La Lengua Teatro, una compañía que presenta la obra La Indagación. Vamos a conversar con uno de sus actores, que es Guillermo Luna. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, decimos que es una obra, La Indagación, dirigida por Yago Reis y que, ahora lo contaremos, tiene una temática muy especial. Pues sí, La Indagación se basa en la transcripción prácticamente literal de los juicios que se realizaron en Frankfurt en el año 64 y 65 y que enjuiciaban a cargos intermedios y sobre todo sanitarios de los campos de Auschwitz. Uh-huh. Entonces era la primera vez que los propios alemanes, esto partió, digamos, por la iniciativa de un fiscal judío alemán, Hitzbauer, de hacer un juicio con abogados, jueces alemanes al propio exterminio de Auschwitz. Uh-huh. Entonces, por una parte están los testimonios de lo que sucedió en Auschwitz, pero luego era un juicio que se hizo en el año 64 y 65, es decir, cuando habían pasado 20 años después de la guerra y en Alemania ya estaban, digamos, como en otras cosas. Uh-huh. Bueno, así... Este sería, ¿no?, digamos, la temática, una temática un poco dura, a lo mejor, para una obra de teatro, pero que en cambio consigue llegar mucho al espectador, según hemos podido ver en, bueno, pues algún tráiler, algún vídeo, ¿no?, que hemos visto en redes sociales. Sí, nosotros teníamos inicialmente un poco de temor de que fuera realmente tan duro que no fuera del agrado ni de los programadores ni de, a lo mejor del público, pero no ha sido así, ha gustado mucho y bueno, pues es un tema que muestra en cierto modo lo que es la condición humana, uh-huh. Lo peor y lo mejor, y luego, bueno, pues una serie de procesos. Peter Weiss, a lo largo de, digamos, de la transcripción de ese juicio, pues va mostrando lo que es poco a poco el aniquilamiento del ser humano, es decir, que es de un aniquilamiento además muy programado del ser humano. Uh-huh. Se ha escrito muchas cosas luego bueno, pues por filósofos como Hannah Arendt o así, que hablaban de la banalidad del mar, cómo fue posible que en un país que era en cierto modo de los más avanzados, en un país puntero culturalmente, económicamente, pudieran llegarse hasta esos extremos. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que en el juicio se habla de esto también. Uh-huh. Hay que decir que esta obra es considerada una obra cumbre dentro del teatro documento, ¿no?, que busca justamente hablarnos de temáticas, en este caso más sociales, que tienen que ver con la política, con hechos históricos a través de una cierta ficción, ¿no?, sobre todo basándose en hechos reales. Sí, es así. Yo creo que Peter Weiss inicia ese teatro documento o teatro político, como lo quieramos llamar. Bueno, está Bertolt Brecht de otra forma quizá. Entonces, lo que sucede es que Peter Weiss no escribió esta obra para que fuera a lo mejor representada de una forma convencional, porque lo que es la lectura de ese texto puede durar hasta 8 horas y media. Uh-huh. Entonces,
nosotros, claro, así ha habido yo creo que una grandísima labor de dramaturgia por parte de nuestro director, Yago Reiste, en sintetizar en hora y media todo el texto que aparentemente, vamos, que dura 8 horas y media. Yo creo que si puedo decir que quizás lo que creo que ha gustado al público es que lo que es la frontera entre el campo de exterminio y la sala del juicio de Frankfurt es una frontera que no está delimitada, se entra y se sale del campo a una sala del Ayuntamiento de Frankfurt con total naturalidad. Yo creo que eso nos ha permitido también usar elementos dramáticos, usar también elementos poéticos. Me parece mentira, pero es así. Y bueno, pues efectivamente ha gustado mucho la puesta en escena y la obra en sí. También otra de las cuestiones que yo creo que es interesante, por lo que he visto en algunas críticas que he leído en internet, es que también la obra permite algo básico en el teatro, como es que el público se haga preguntas, ¿no? Viendo esos testimonios, viendo esas relaciones humanas, esas víctimas, esos verdugos, ¿no? Y que en cierto modo está en la esencia del teatro, el hacerse preguntas cuando vas a ver una obra. Sí. Yo creo que además preguntas de muy diverso orden, porque en realidad, no solamente se habla de lo que pudiera ser la aniquilación de las personas. En realidad, Auschwitz inicialmente no era un campo de exterminio, era un polígono industrial, era un experimento que realmente tuvo mucho éxito, entre comillas, durante los primeros años, de forma que las grandes empresas, pues la Siemens, la Krupp, lo que fue luego la Bayer, etcétera, estaban ahí y las personas que acudían a Auschwitz eran los esclavos, la mano de obra gratis que se usaban. Y de hecho, una de las preguntas es que realmente esas grandes empresas, la Bayer, la Siemens, la Krupp, etcétera, sacaron un partido enorme que sigue hasta en la actualidad. Eso, digamos, por una parte. Luego nos planteamos cómo es posible que digamos que nadie detuviera todo esto y bueno, pues en cierto modo te das cuenta de que en muchos casos eso fue posible, primero porque había un plan establecido muy concreto y luego porque la población general miraba hacia otro lado. Que todo el mundo sabía que allí acudían los trenes, todo el mundo sabía lo que pasaba, pero bueno, se miraba hacia otro lado. Sí, nadie levantaba la voz, ¿no? Por cierto, ahora que sacamos este aspecto, ¿no?, de ese momento histórico, en cierto modo también podemos confrontar ese momento histórico con la actualidad, ¿no? Hasta qué punto ahora mismo también tenemos una actitud similar ante determinadas situaciones que se están dando en la sociedad, como por ejemplo la inmigración obligada por guerras. Estamos pensando, por ejemplo, en los sirios que intentaban llegar a Europa y en cambio Europa les decía que no, que se quedaran en fuera del continente, ¿no?, por así decirlo, o situaciones que se estén dando ahora ante la pobreza. Yo creo que es así. Lo que comentas es totalmente es la realidad.
yo creo que ahí se mira hacia otro lado, en cierto modo también quizás por una cuestión de supervivencia, pero también, bueno, pues porque hay muchísimos intereses para que de eso no se hable. Bueno, pues yo creo que hay otro tema que me gustaría decir, que de la misma forma que este fiscal Fischbauer estuvo realmente muy interesado y muy implicado en sacar a la luz lo que ocurrió 20 años antes, cuando en Alemania ya habían pasado página de todo esto. Se consideraba como un paréntesis, digamos, desagradable, pero nada más. Bueno, pues yo creo que en realidad la memoria histórica es algo que, en cierto modo, que no nos pueden arrebatar. Es decir, que ahora se está hablando mucho por la ley que acaba de ser aprobada de la memoria democrática. Yo creo que la verdad siempre tiene que conocerse, absolutamente, porque si no, bueno, siempre se dice que luego la historia vuelve a repetirse, y sobre todo en este momento en que no solamente en nuestro país, en el resto de Europa, las corrientes de extrema derecha vuelven a estar en auge. Bueno, hay que decir que esta obra, La indagación, ha recibido numerosos premios, entre ellos, por ejemplo, para ti, como mejor actor de reparto en el Certamen Nacional de Teatro Tierra de Comediantes, con lo cual estamos asegurados de que cuando vamos a ir a ver esta obra mañana, Manzanares el Real, aquí hay unos cuantos premios, ¿no? No solamente, según he visto en vuestra página web, Guillermo Luna, tú que ganaste ese premio, también estuvisteis nominados para numerosos premios, también vuestro director, Yago Reis, ha ganado premios por dirigir La indagación. Sí, vamos, realmente estamos muy contentos con, lo que digo, con el resultado, que nos ha gustado mucho. Pero en los certámenes nos han premiado, bueno, hemos sido nominados muchas veces y bueno, pues estamos también muy agradecidos por todo eso. Pues Guillermo Luna, actor de La indagación, que podemos ver mañana en el Festival de Teatro Aficionado Tamerfest de Manzanares el Real, en la Sala El Rodaje, a partir de las 8 de la tarde. Ya podemos obtener las entradas si queremos acudir. Enhorabuena, mucha suerte con los proyectos que tenéis en marcha y nada, nos vemos en el teatro. Muchísimas gracias. Pues nada. Hasta la vista. Adiós. Adiós.